Sin duda, el nombre de Adolfo de la Huerta está bastante presente en la historia mexicana. La cuestión es que para muchos sigue siendo un completo desconocido, incluso para los grandes apasionados de la historia mexicana, lo que no es para menos, debido a que siempre fue opacado por sus dos paisanos, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. De Adolfo se sabe que nació en Guaymas el 26 de mayo de 1881 y muy a diferencia de los otros personajes de los que hemos hablado antes, no se dedicó a las labores del campo ni se interesó por el derecho o la milicia, sino que le llamó la atención la ópera italiana, una pasión heredada por su madre. Fue así que decidió mudarse a la Ciudad de México, donde estudió canto, lo mismo que contabilidad, hasta el año de 1900. Después volvería a Guaymas, donde desempeñaría su oficio de contador en un banco local y posteriormente se encargaría de la gerencia en una hacienda. Durante 1906 despertó su interés político y se acercó al Partido Liberal, apoyando económicamente a los periódicos de oposición. Lo que llama la atención es que, a pesar de sus nuevas posturas políticas, no dejó de lado su gran pasión, el canto, de manera que prestaba sus servicios como cantante en fiestas y distintos eventos, lo que en verdad disfrutaba, más allá de los problemas que asolaban a la sociedad de la época. Después de algunos años se acercó a José María Maytorena, el cual, a su vez, llevaría a Adolfo a establecer contacto con el maderismo, y al triunfo de esta lucha se convirtió en diputado local. La gente siempre confió en él, al grado de que les parecía de lo más extraño conocer a un político honesto. Durante la Decena Trágica, en 1913, fue uno de los que acompañó al presidente Madero al castillo de Chapultepec, y a la caída de este gobierno decidió acercarse al constitucionalismo, siendo un colaborador cercano del primer jefe. Ya para septiembre de ese año, don Venustiano lo nombró oficial de la Secretaría de Gobernación, mientras que en 1915 sería titular de la misma. Llegado el año de 1916, ocupó el gobierno provisional de Sonora y de su mandato destaca el espíritu conciliador, debido a que entabló diálogo con distintas empresas que se encontraban en conflicto y fungió como mediador para comenzar a traer la paz social a una zona tan inestable. Inclusive dio la orden de frenar el avance de la expedición norteamericana que tenía como objetivo la captura de Pancho Villa. Después volvería a la Secretaría de Gobernación y finalmente, durante 1913, contendió por el gobierno constitucional de Sonora, siendo el candidato electo. Fue aquí cuando comenzó la crisis. Sucedió que el presidente comenzó a limitar muchas de las acciones del gobernador sonorense, el cual contaba con el apoyo incondicional de la población, y con mucha frecuencia don Venustiano lanzaba ataques políticos y personales en contra de Adolfo, llegando a amenazarlo con despojarlo del cargo, lo que era algo completamente ilegal. Es en este contexto cuando gente como Álvaro Obregón y sobre todo Plutarco Elías Calles deciden apoyar al gobernador sonorense en lo que se conocería como el Plan de Agua Prieta, un plan con la intención de poner fin a la presidencia del Barón de Cuatro Ciénegas y que le traería graves consecuencias al presidente mexicano. Si quieres saber más del plan, ya tenemos varios videos hablando de ello. Lo que llama la atención es que dicho plan sería conocido como la Huelga de los Generales y sería encabezado, al menos en apariencia, por Adolfo de la Huerta, un hombre de convicciones civiles. Después del triunfo del Plan de Agua Prieta, Adolfo ocuparía la presidencia interina durante varios meses y una vez más haría
lo que tanto acostumbraba, buscar la paz, lo que sucedió debido a que se dedicó a la persecución de los hombres que habían acabado con la vida de Emiliano Zapata y comenzó a dialogar con los zapatistas, lo mismo que llegó a un acuerdo de paz con Pancho Villa, el cual confió plenamente en el presidente de la Huerta, abandonando las armas y marchándose a la vida privada. La pacificación del país abrirá las puertas para que Álvaro Obregón ocupara la presidencia y durante el mandato del sonorense Adolfo se hizo cargo de la Secretaría de Hacienda, donde una vez más sus gestiones facilitaron los problemas asociados a las deudas que tenía el país con Estados Unidos. Lo que no esperaba era que Obregón deseaba imponer a Plutarco Elías Calles en la presidencia, de manera que Adolfo comenzó a distanciarse de sus antiguos compañeros, sin dejar de lado que no estuvo de acuerdo en las facilidades que el gobierno obregonista les estaba dando a los norteamericanos. Fue que varios militares vieron en De la Huerta a un buen líder para una nueva lucha en contra de los sonorenses, lo que daría lugar a la lucha de la Huertista durante 1923, de la que también hemos hablado en otros trabajos. Lo que aquella lucha dejó en claro era que no sería nada sencillo vencer a alguien con tanto poder militar como Obregón. Fue así que luego del sacrificio de varios caudillos, la flama de la lucha simplemente se apagó. De la Huerta, junto a varios políticos y militares, abandonaron el país y mientras se encontraba en Estados Unidos, se enteró de distintos eventos, destacando el conflicto cristero, la caída de Obregón y los gobiernos del Maximato, así como la expulsión de Plutarco Elías Calles. Su exilio duraría 11 años y durante ese tiempo el expresidente mexicano se ganaría la vida con su antigua pasión, debido a que abrió una escuela de canto en Los Ángeles, volviendo a México en el año de 1935, gracias a la iniciativa de otro presidente conciliador, Lázaro Cárdenas. Ya con el paso de los años ocuparía algunos cargos en los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán, viviendo hasta mediados de 1955. Lamentablemente, y como dijimos al inicio, su memoria ha sido opacada a causa del gran protagonismo de sus paisanos sonorenses, llegando a convertir el nombre de Adolfo de la Huerta en el de un cantante que alguna vez ocupó la presidencia. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.